Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo directo. Bienvenidos a todos a este directo que vamos a hacer Miguel y yo. Terminar aquí de preparar y ahora os saludo a los que os vais ya incorporando. A ver un momentito. Vale, perfecto. Ya está todo preparado para el directo. Pues vamos allá. Antes de dar paso a Miguel, yo voy a darle paso muy rápido, un par de cosas, simplemente. Muy rápido, recordaros el foro de seguridad alimentaria. Le crearemos el día 18 de abril. Os animo, ahí veis en la parte inferior, foroseguridadalimentaria.es. Hasta el 31 de enero, tarifa reducida, tenéis de 89 euros. Así que os animo. Iremos desvelando poco a poco alguna cosa más. Ya os digo, el próximo martes hablaremos de cursos, hablaremos de la jornada. Espero vuestro feedback también antes y durante el directo. En cualquier momento me podéis mandar algún mensaje personal. Segundo aspecto, cursos. Ya sabéis que el lunes lanzamos la plataforma de cursos en Veralimen. Una serie de cursos, 10 cursos. Miguel Mateo, Fernando del Pino se han incorporado en este proyecto muy ilusionante de cursos breves, cursos prácticos, para que podáis sacar partido cada semana un nuevo curso. Esos dos temas eran lo que os quería contar. Y nada más, recordaros que este no es el primer directo que hacemos de análisis de informe. Hicimos ya uno al principio, no sé si recordaréis, los que lleváis ya siguiéndonos desde hace tiempo, Juan Giral y yo hicimos dos directos, hicimos del informe del Eurobarómetro de Seguridad Alimentaria. Que hay alguna cosa, tengo que revisarlo bien, porque hay alguna cosa que puede ser interesante correlacionar con este informe, ¿no? Entonces, a ver si lo rescato y os lo comparto en los próximos días. Y por último, agradecer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que nos ha permitido poder utilizar las imágenes de este informe. Entonces, se lo agradecemos desde aquí, desde este directo que nos haya permitido, porque lo hace mucho más visual, ¿no? Simplemente que hablásemos Miguel y yo. Entonces, muchas gracias al Ministerio por permitirnos utilizar estas imágenes, ¿no? Hablaremos, esto no nos va a condicionar para nada, hablaremos directamente del informe, como siempre, con mucho respeto, con crítica constructiva, que es lo que pretendemos, que estos informes sean de utilidad y que en los futuros informes pues sean mejores, ¿no? Como todo, ¿no? Que queremos mejorar. Pues sin más, voy a dar paso a Miguel. Buenas tardes, Miguel, y bienvenido a un nuevo directo. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a todos. Un placer en este 2020 volver a los directos. Lo primero, antes de nada, si se me escucha bien, si no, decírmelo en los comentarios. Y bueno, pues como decía Andrés, agradecer al Ministerio que nos dejen las imágenes. Vamos a analizar ese barómetro. Nos gustaría que sea un directo también muy participativo por vuestra parte, que nos deis vuestras opiniones, lo que pensáis de cada una de las preguntas que iremos analizando a continuación. Y yo os quiero lanzar, ya de paso, antes de comenzar el directo, una pregunta que más adelante pues vamos a ver vuestras respuestas porque está relacionada con el barómetro. La pregunta es, ¿la información que aparece en la etiqueta es responsabilidad exclusiva de las empresas? La tenéis aquí también en el directo. Y nada, si te parece, Andrés, pues vamos entrando ya, ¿no? Sí, yo antes de nada quiero saludar, ya se han incorporado, tenemos 14 personas en el directo. Veo aquí a Fernando del Pino, que nos saluda desde Toledo, estuviste el martes. Miguel también nos saluda, que se incorpora. Thais nos saluda desde Brasil, si no he leído mal. Bienvenida, Thais. Antonia María, ahí estás, bienvenida a otro directo. Rodrigo, también, gracias por estar ahí, desde Ciudad Real. Sabrina, desde Agramunt, Lleida. Javier Díaz, desde Tenerife. Nos dicen que se oye todo bien, también Miguel, y si no me he pasado a nadie, me queda Judith, la última que veo aquí, que nos saluda desde... No nos ha dicho. Pues buenas tardes, Judith, y bienvenida. Pues vamos al directo. Entramos, voy a compartir pantalla, Miguel, que hemos preparado
con mucho cariño este directo, de verdad. Es decir, hemos preparado más unas transparencias, ya que nos han permitido el Ministerio utilizarlo, pues hemos preparado unas pequeñas transparencias para hacerlo mucho más visual. Y espero que en los dispositivos móviles lo he hecho lo más grande posible para que se pueda ver incluso en el dispositivo móvil. A ver si es así. Vamos con en general, ¿no? Es decir, ¿cómo está organizado este informe? ¿De qué va? Cuéntanos un poco, Miguel, el informe del clima de confianza, ¿no? Bueno, pues antes de nada, ¿no? Ponernos en situación. Nosotros hemos estado echándole un vistazo. Lo que tenemos es unas estadísticas trimestrales que ofrece el Ministerio. En este caso, se realizan entrevistas de tipo telefónico a los consumidores, ¿vale? Mayormente nos encontramos con preguntas de sí o no, aunque veremos que hay algunas de selección múltiple o de decir sí o no a diferentes ítems. Eso a continuación lo iremos viendo. Se entrevistan a 1.500 personas, repito, formato telefónico, y lo que nos ha llamado la atención es que se han entrevistado a 450 hombres y 1.050 mujeres. Aquí la razón, ¿no? Analizando cómo hemos analizado el informe, hay un momento que indica que el entrevistado en este caso, cuando es el consumidor, se le hace al responsable de realizar la compra de productos alimenticios en el hogar. Yo aquí, Miguel, ya sabes cómo soy, yo aquí ya veo titular. Es decir, yo veo aquí un titular de que parece ser que hay por lo menos 2/3 de personas que compran hacen la compra son mujeres, ¿no? Yo creo que aquí ya tenemos titular y todavía no hemos empezado, ¿no? Como los medios van buscando muchas veces titulares, aquí tenemos el primer titular, ¿no? Y no es objeto de la encuesta. Y visto esto, pues vamos a ir con las preguntas. Eso es, vamos a por las preguntas. Te lanzo la primera. La primera, ¿usted lee el etiquetado de los alimentos? ¿Qué nos traslada el informe, Miguel? El informe nos dice que el 67,3%, como vemos en pantalla, dice que siempre o casi siempre lee el etiquetado. Lo primero a resaltar, ya que hablabas tú de titular, Andrés, es que esta pregunta ha sido el titular que han utilizado los medios de comunicación, tanto diferentes medios de prensa como el propio ministerio, para compartir el barómetro. Y nos decían que 7 de cada 10 leen siempre o casi siempre el etiquetado. Otra cuestión ya es lo que opinemos de esta pregunta, que yo no lo veo realmente mucha chicha, porque no entiendo qué significa leer el etiquetado. Si es simplemente quedarte con la marca comercial cuando estás haciendo la compra, ¿no? Con la cara delantera del envase. Sí, es decir, no concreta. Yo, por ejemplo, puedo decir que leo el etiquetado, pues cuando compro tengo que leerle. A la hora de elegir el producto, sí o sí no voy con los ojos cerrados. Si se refiere a la información obligatoria, entonces yo ahí te diría que yo no leo, pero no leo, como he dicho en el post que he publicado, no leo porque la letra para mí es muy pequeña y como no llevo las gafas puestas, pues no leo esa información, ¿no? También lo comentaba yo, Mariano, lo decíamos en el post, ¿no? Un poco esta mañana. Entonces, tampoco tiene mucha chicha. Y esto ha sido titular, ¿eh, Miguel? Como has dicho, ¿no? Vamos, si quieres, a la segunda. ¿Sabe usted que en el etiquetado de los productos de alimentación hay información obligatoria y que no es obligatoria? Pues, por lo visto, los encuestados lo saben. Dice que un 66,3%, 2/3 partes, sabían que hay una información obligatoria y otra que no lo es. Yo no sé qué opinas tú de esta pregunta. Yo aquí, son estas preguntas que te las hacen, si te las hacen en otro contexto y no es una conversación telefónica que parece, ¿no? Que lo hacen así, dirás, este me va a pillar, ¿eh? Esto, información obligatoria o no obligatoria, diré que sí o diré que no, aunque no lo sepa, ¿no? O a lo mejor dicen, oye, ya es que te estoy diciendo la respuesta, ¿no? Es decir, es como si te digo yo a ti ahora, Miguel, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿O crees que el caballo blanco de Santiago es blanco? Es decir, que si ya me das la respuesta en la pregunta,
no vamos a tener unos datos muy objetivos, ¿no? Yo creo que esta pregunta la hemos analizado, hemos hablado mucho, ¿no? Antes del directo, y a lo mejor se podría plantear de otra manera, ¿no? Enfocar de otra manera sin usar obligatorio voluntario para no condicionar a la persona, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que a lo mejor cambiar el formato de la pregunta para no mencionar pues esos aspectos de información obligatoria y voluntaria en el etiquetado, pues a lo mejor nos daría unos datos más sinceros que con este formato. Y así, pues, vamos a tener datos más fiables, ¿no? Vamos a la tercera. ¿Se fija usted en las fechas de caducidad y de consumo preferente? Y un 70,2% lo hace. Ya de primeras, prácticamente todo el que lee el etiquetado, según la primera pregunta que hemos visto, se fija en la fecha de caducidad. A mí personalmente me sorprende, no porque considere que no hay que fijarse, que lo considero, sino porque a mí muchas veces, muchas no, pero hay en ciertas situaciones que me cuesta mucho encontrar la fecha de caducidad, le tengo que dar 4 vueltas al envase porque el formato del envase, que sea pequeño, que sea a lo mejor un frasco de vidrio, que lo pongan en la tapadera, en el culo del envase, que la etiqueta sea pequeña, me cuesta a veces horrores dar con esa fecha de caducidad. Que te parece un poco alto. Yo aquí quiero añadir, adelantando un poco la siguiente pregunta, es que al preguntarnos esto, ahora lo vais a ver, quedaros con la fecha de caducidad y consumo preferente, nos está condicionando ya, creemos, ¿no? Desde el análisis que hemos hecho a la siguiente respuesta de la siguiente pregunta. Vamos a ella. La cuarta pregunta, de la siguiente información que puede aparecer en el etiquetado de productos, valore la importancia que tiene para usted. Aquí nos dan una serie de ítems, nos dan, por ejemplo, aditivos, nos dan presencia de alérgenos, nos dan lugar de origen o procedencia, nos dan fecha de caducidad, consumo preferente, y nos dan cantidad neta, nos dan otros ítems, ¿no? Y nos dicen que lo ponderemos, digamos, nada importante es 0,1 y muy importante es 9,10, resaltando que el 5, ese raspado que decías tú, aprobado raspado, es algo importante. Es decir, que si tú pones un 5 ya va a ser algo importante y de ahí hasta muy importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta un poco cómo lo han clasificado. No sabemos el criterio que han tenido en cuenta, pero es como está organizado. ¿Qué conclusiones sacamos, Miguel, de los datos que estamos viendo en pantalla? Un poco más pequeño esto, pero tradúcelo. Se ve, ¿no? A esta en concreto le hemos dado más de una vuelta porque creo que es la primera pregunta que nos encontramos que hay bastante para debatir. Lo primero que yo quiero resaltar sería el formato de la pregunta. Nos imaginamos, por lo que nos da a entender las diapositivas del barómetro, que en una encuesta telefónica me vas a ir preguntando ítem a ítem que si le doy importancia o no, y que lo pondere además numéricamente, ¿no? Entonces me va a preguntar por fecha de caducidad y te voy a tener que decir de 0 a 10 cómo lo considero. Cuando, en mi punto de vista, tal vez cuando llevas varios ítems al teléfono, estás un poco cansado de responder y el orden de los ítems puede hacer que los últimos pues no sean tan sinceros como lo primero. Es el primer detalle, antes de entrar a analizar algunos en concreto, que a mí me llama la atención del formato. Miguel, disculpa un momento. Yo creo que el micro te roza un poco y se oye un poco de ruido cuando hablas. Bueno, vamos a intentar, a ver. Si quieres, bueno, si quieres colocarlo un poco. Aquí, como veis en las gráficas hemos visto, lo que más llama la atención, no sé en el dispositivo móvil si lo podréis apreciar, pues es la cuarta columna, que es un verde oscuro, que corresponde a muy importante, y tenemos un 91,9. Aquí podemos también lanzar una pregunta, ¿a qué creéis que podría no corresponder, Miguel? Pues bueno, ya otra vez estamos... Es que a mí lo que me llama la atención es que prácticamente todos los ítems, si sumamos de ese 5 para arriba, son del 90% o más. Entonces, tenemos la fecha de caducidad,
que es de un 99% si sumamos todo. Y claro, como tú decías antes, con la pregunta anterior, a lo mejor esa respuesta está condicionada, ¿no? Además tenemos más de un 90% que le dan entre el 9 y el 10, ¿no era? Sí, si sumamos desde algo importante, bastante importante, muy importante, tenemos casi llegamos a un 98-99% en casi todas. Es decir, que ahí se libran pocas. Es decir, que son niveles muy altos. Es decir, que parece que todo es importante, ¿no? Los ítems, que es lo que hablábamos antes del directo, que salen niveles muy elevados, ¿no? No solamente el que resalta, porque nos condiciona también a lo mejor la pregunta anterior, lo de consumo preferente y fecha de caducidad, que nos sale un 91,9 y como decías tú, un 99%, bastante importante, muy importante, pero es que el resto salen también niveles muy altos. Y aquí lo que hablábamos es, por ejemplo, los aditivos. Pues aditivos no es de los que salga tampoco aquí más alto, ¿no? Y parece ser, ¿no?, que en los medios vemos muchas veces que hay una alta preocupación por el tema de los aditivos, ¿no? Pero aquí, pues no, también está el último. No sé si eso también influye. Entonces, aquí recomendábamos y decíamos, aquí lo ideal hubiera sido incluir algún ítem, un poco de control. Pues decíamos, oye, el color de la etiqueta, el brillo de la etiqueta, la marca, para un poco poder cuantificar si realmente la persona está dando importancia a lo que cree importante, ¿no? Entonces, al final, no sabemos, ¿no?, estos datos, porque al final sacamos la conclusión de que todo pues es importante. Pues sí, al final nos encontramos que todo es importante, que a lo mejor algún ítem, como tú dices, que haga para sesgar, pues hubiera venido bien. Y a mí, te comentaba antes del directo, me llama mucho la atención el de alérgenos, porque, por ejemplo, yo los alérgenos no los miro. Los considero importantes, pero no los miro porque no soy alérgico. Y cuando lo miro es porque por circunstancias de algún familiar y tal, pues me sensibilizo con él. Entonces, me sorprende ese porcentaje tan elevado porque no creo que entre 1.500 encuestados todos sean o alérgicos a algo o estén tan sensibilizados con esta información. Yo no creo que todo el mundo le dé esa importancia y lo mire con detalle. Pues sí, ¿no? Lo que sí que es, también lo comentábamos, ¿no?, que un poco generamos un poco de alarma, ¿no? A la hora de sacar noticias, lo vemos que cuando sale noticia de alérgenos se recomienda desde las instituciones o a ESAN que no se consuma, eso sale en los medios de comunicación, que no se consuma este producto porque tiene un alérgeno no declarado, ¿no? Es decir, que al final, pues sí, está mal etiquetado, pero las personas que no les produce reacción alérgica no tienen un problema, no van a tener un problema, ¿no? Entonces, al final, yo creo que a lo mejor a veces nos hacen confundir, ¿no?, los medios de comunicación con esas informaciones que van un poco alarmistas, ¿no?, esos titulares. Vamos a la 5, Miguel. Me he pasado. Valore usted en una escala de 0 a 10 la facilidad, dificultad para encontrar en general la información anterior en los productos alimenticios. Facilidad es cuando es muy fácil, muy buena nota, de 9 a 10, lo que veis en la parte superior en verde oscuro, y cuando es muy difícil en rojo, lo que veis un poquito que se ve en números porque está por debajo de 1. Muy difícil, hay muy poquita gente, ¿no?, que le dificulta encontrar. ¿Qué conclusiones has observado, Miguel? Pues la nota media, un 6,2. Si nos lo llevamos al símil escolar, como decíamos, pues tenemos un bien justito. No es para sentirse orgullosos, ¿no? Y bueno, nos encontramos pues que hay pues así, si sumamos, ¿no?, el muy fácil y el fácil, pues más de un 60% ve fácil encontrar la información. A mí me sorprende porque yo en ese porcentaje no estoy. Por ejemplo, ya he comentado que me cuesta a veces horrores encontrar la fecha de caducidad, pero es que además a veces los envases dificultan encontrar cierto tipo de información o buscan distraerte para que no la encuentres. Entonces, ese porcentaje a mí me sorprende. Aquí podemos, si quieres, hablar un poco de las empresas. Es decir, aquí yo he trabajado con empresas
Y no creo, yo por lo que yo he trabajado y estoy seguro que no buscan ocultar información. Si la ocultan, en muchas ocasiones, yo hablo de pequeñas, de medianas empresas, por eso no podemos generalizar, ¿no? Que las empresas buscan qué recovecos, dónde pueden encontrar ese hueco para que no se vea si tiene, me estoy acordando en el caso de los vinos, si tiene sulfitos, ver si lo puedo esconder. Yo creo que no están en eso. Están en otra cosa, que ahora hablaremos, ¿no? A raíz de la pregunta. Entonces, ellos intentan pues, organizar lo mejor posible, colocarla con el tiempo que tienen y colocar esa información, que a veces no es adecuada, no es correcta, incluso incumplen, ¿eh? Es decir, no, eso no justifica que incumplan el etiquetado, ¿no? Pero que al final yo creo que la estrategia suya de marketing no es ocultar, ¿no? En muchas ocasiones. Yo doy fe de ello, ¿no? En este caso. Pues vamos, si quieres, analizamos la pregunta. Yo no sé si ha habido alguna respuesta, alguien que se haya lanzado. La voy a volver a poner en pantalla. A ver si tenemos una respuesta. Preguntábamos al principio del directo si la información, de lo que hemos estado hablando ahora en el directo, antes de empezar, si la información que aparece en la etiqueta es responsabilidad exclusiva de la empresa. Mira, tenemos por ahí yo creo a Fernando, que seguro que Fernando se lanza a contestar cuando lo oiga. Pues tenemos un retraso en los directos, hay un retraso de unos 30 segundos, desde que yo lo digo hasta que vosotros lo oís, hay unos 30 segundos, ¿no? Entonces, no hay este feedback, pues no es inmediato, ¿no? Tenemos que esperar un poquito. Quiero comentar, mientras comentan, dice Javier Díaz Blanco, que es curioso que se valore más la fecha de caducidad o consumo preferente antes que el propio alimento que vamos a comprar. Bueno, son temas a lo mejor, de marketing, si van a comprar una marca o van a comprar otra, o prevalece para el consumidor lo de la fecha, no sé. Lo único que estamos muy pendientes, que más que esté caducado, que te dure, ¿no? En el frigorífico. Si vamos a comprar una vez a la semana, pues ponemos que tener una fecha larga, ¿no? Luego nos dice Rodrigo, las pasadas navidades ocurrió algo así con un turrón elaborado en Cataluña, que se empleó leche en su elaboración, pero no fue declarado en la etiqueta. Sí, ¿no? Vemos habitualmente, yo creo que vemos noticias de ese tipo. Y nos dice Fernando, creo que tanta importancia a la fecha de caducidad es porque la sociedad prima saber cuánto tiempo tiene para consumir el producto debido a la velocidad de la vida actual, nos dice Fernando. Pues Miguel, si quieres, yo creo que nadie se ha lanzado. Voy a actualizar un poquito el ordenador por si acaso sale algo, pero si quieres vamos analizando un poco la pregunta que hemos lanzado. Pues vamos a ir analizando, ¿no? Parece que no hemos tenido respuesta en cuanto a ella, pero bueno, al final, bajo mi opinión, no es responsabilidad exclusiva de la empresa. Tenemos que entender que hay muchos formatos de envase y que cumplir la legislación con toda esa información que hay que ofrecer en una etiqueta, pues a veces es difícil, no difícil de poner esa información, pero sí a lo mejor de que cuando la coge el consumidor la pueda leer, ¿no? Porque un envase pequeño, una etiqueta pequeña y tanta información. No sé si en esta línea pues lo ves igual tú, Andrés. Aquí dice, voy a aprovechar que dice Fernando, mira a ver el micro porque se sigue oyendo, Miguel. No sé si era el cable. Estoy por quitarlo, porque sí, parece que no nos ha dado problema antes del directo y parece que lo está dando ahora. Cógelo a ver el micro y le comento la de, quítatele a lo mejor, si te roza ahí un poco la camisa o... mi opinión es que sí, dice Fernando, el operador económico es el responsable último del producto que se pone al mercado. Otra cosa es que podamos atribuir, a ver, te voy a quitar el micro, Miguel, por si acaso, te he quitado el sonido. Es el responsable último. Otra cosa es que podamos atribuir la verificación como parte de la información. Sí, ¿no? Fernando, es el responsable último, pero yo aquí lo que matizábamos Miguel y yo antes del directo, que el operador se ve obligado también, se ve obligado a cumplir la ley, como es lógico, ¿no? Es decir, entonces, él tiene que encajonar muchas veces toda esa información en la etiqueta. Y a veces no es fácil, ¿eh? Es decir, es una etiqueta pequeña, hay que meter información nutricional, hay que meter la marca, hay que meter todo, ¿no?
y a veces pues pasa eso de que no se distribuye bien, no se coloca bien, se incumplen, ¿no? Es decir, que al final, pues como bien dice Fernando, el responsable último es la empresa, está claro, pero teniéndolo bien, a veces dificulta mucho a los usuarios, a los consumidores, que encontremos la información, ¿no? Entonces, al final, yo cada vez más exigencias y que parezcan más cosas, como dicen, es una intoxicación de información, ¿no? Es decir, que tanta información, pues al final nos podemos perder y no encontrar la información que necesitamos también, ¿no? Yo ahí, a lo mejor, en mi opinión, también hay que buscar un poco de equilibrio, prevaleciendo siempre, ¿no? Como decimos, la seguridad alimentaria. Lo que no puede ser, y el tema de alérgenos, por ejemplo, que pueda pasar desapercibido algún tema de alérgenos en una etiqueta y que puede dar lugar a una situación grave para una persona alérgica, ¿no? Es decir, que eso tiene que ser prioritario a la hora de etiquetar. Bueno, pues no sé si lo ha solucionado lo del micro, Miguel. Pues que me digan cómo se escucha porque he optado por quitarlo directamente ahora mismo. Ahora no sé, no he oído ruido. Vamos a por la sexta. Vamos a la siguiente, quitamos la pregunta de pantalla y vamos ahora a valorar. Valora de usted en una escala de 0 a 10 la facilidad, dificultad y ahora de leer, entender en general la información que hemos hablado antes en los productos alimenticios. Antes hablamos de encontrar y ahora vamos a leer o entender. Aquí vamos igual, muy fácil los tonos verdes de arriba y muy difícil a los tonos rojos. ¿Cómo entendemos y leemos, Miguel? Bueno, y aprovecho para que me digáis cómo se escucha sin micro. No nos ha dado problemas antes del directo y ha empezado a darlos ahora. Volviendo a la pregunta. Pues ahora tenemos una nota media algo más baja, 5,7, que volviendo al símil escolar, un suficiente. Una nota de la que luego, pues, nadie está orgulloso, ¿no? O sea, cuando yo llegaba a casa con un 5, nadie me daba una palmada en la espalda. Entonces, teniendo en cuenta que nos están valorando si se entiende la información, pues yo esta parte la veo especialmente grave. Además, si miramos los porcentajes, difícil o muy difícil supone un 25%, una cuarta parte de los encuestados. Y si se extrapola el barómetro de la población, no es capaz de entender la información del etiquetado. Y se supone que esa información la facilitamos para que el consumidor la entienda y para que tome decisiones con ella. Entonces, lo veo grave. Yo aquí además, yo creo que esa nota es alta. Yo diría que esa está alta y te digo por qué, Miguel. Porque yo creo que aquí lo que está diciendo el que contesta no es que entienda, sino es que cree que la entiende. Y te voy a poner un ejemplo. Además, es que me ha hecho reflexionar sobre ello a través de un post que he visto hoy. Eroski ha evaluado, o han evaluado un grupo de expertos en nutrición, nutricionistas, 4 aplicaciones, 4 apps de temas estos de nutrición, ¿no? De escanean productos y han evaluado 4. Pues hay una en concreto, si miráis, no os voy a decir cuál, pero que si miráis y lo buscáis lo vais a encontrar. Hay una en concreto que ha sido evaluada con un 1,5 sobre 5. Eso es suspenso, ¿no? Antes, por lo menos, cuando estaba yo, era suspenso, ¿no? Es un 3 sobre 10. Pues lo curioso de esto es que por los usuarios estaba con un 4,5 sobre 5. Es decir, tenemos unos expertos con un 1,5 sobre 5 y los grupos de usuarios, que tendrá todas las miles de escalas que quiera, un 4,5. Entonces, la percepción que tenemos, pues no es la que creemos o no es la correcta, ¿no? Entonces, al final, yo no sé si al final esto de que entiendes la etiqueta, ¿quién te lo evalúa? ¿Tú te evalúas y dices que tú entiendes la etiqueta? Es que a lo mejor no la estás entendiendo, ¿eh? Y al final, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor tú no entiendes la etiqueta, decides usar una app, como tú comentas, la app está muy bien valorada por el usuario y tal vez hay motivos más allá de la información y es más por marketing, por posicionamiento, porque te la recomiendan y al final tienes muchas descargas,
pero tú no entiendes la etiqueta, recurres a una app, no entiendes los criterios que sigue la app, por eso nos encontramos con que expertos no le dan la misma valoración positiva y te guías por una app que tampoco comprendes. Y es un bucle, pues, un poco extraño. Aquí nos añade Fernando, que nos lanza una pregunta. Dice que ¿creéis que es culpa del etiquetado o de la información que posee el consumidor? ¿No? Entiendo que esta falta de entender, ¿no? Me encanta el debate. Esta mañana te lo contaba Andrés, que tenía un debate y respecto al aceite de oliva en concreto. Ya supongo que de ahí sacaremos algo más adelante, pero contestándote, Fernando, creo que hay mitades. Creo que hay muchos consumidores que no tienen conocimientos en cuanto a alimentación, que se dejan guiar por otras personas, que no saben interpretar. Últimamente me estoy encontrando muchos casos de amigos y compañeros incluso que hablan de nutrición saludable y no están siguiendo una nutrición saludable, y no quiero entrar más en directo con eso, pero creo que falta por parte del consumidor mucho conocimiento, que a lo mejor habría que buscar la forma, pues desde la infancia, de que esos conocimientos les lleguen a los más pequeños y solucionar ese déficit. Y después, obviamente, veo que a veces algunos envases, algunas marcas, algunos productos, pues buscan tapar un poco o hacer que pase desapercibida alguna información al consumidor porque no interesa que la encuentre. Bueno, algunos, ¿no? Ahí sí que has especificado. Vamos, si quieres, Miguel, a la siguiente pregunta. Vamos a la 7, que nos dice que prefiere la lista de ingredientes completa en un producto o preferiría que apareciesen los ingredientes principales, los que están presentes en el producto en mayor cantidad. Esta además la hemos compartido esta mañana, hemos hecho un experimento, ahí hemos puesto un post, ahora lo comentamos. ¿Qué nos traslada el informe sobre esta pregunta? Pues la verdad nos traslada que el 86,3% quiere una lista completa. Yo, por ejemplo, me ubico en ese porcentaje, pero a mí me gusta coger la lista de ingredientes porque tengo curiosidad por ver los componentes minoritarios, incluso por ver si reconozco aditivos, si reconozco cosas. Pero claro, lo mío también es un poco que me atrae, ¿no? Entonces, es normal, pero me sorprende, ¿no? Un poquito, sobre todo porque creo que volvemos a estar en una pregunta donde el formato, pues juega un rol importante. Nuevamente, aquí yo creo, pasa como alguna otra que hemos comentado, ¿no? Que aquí lo que me choca es ese 14% restante, Miguel. Es decir, si a ti yo te ofrezco que veas todo y que sepas, pues ibas a decir, sí, yo todo. Yo quiero que todo me interesa, todo lo quiero ver, toda la información. Te interesa o no te interesa, ¿no? Pero que al final lo quieres todo. Si es gratis, además, si no das por el mismo precio, pues es todo, ¿no? Si yo doy la vuelta a la pregunta, digo, ¿prefiere que le ocultemos información como consumidor o que no se la ocultemos? Y al final estoy preguntando más o menos, ¿no? Lo mismo. ¿Qué me vas a contestar? ¿No? Estamos ahí, esa pregunta, yo creo que también es un poco pregunta que va condicionada un poco a la respuesta, ¿no? Y por eso yo creo que también esos niveles tan altos y esa respuesta, lo raro sería que no quisiésemos la lista, mejor no saberlo, ¿no? O que a lo mejor podría pasar y decir, oye, es que prefiero no saber qué ingredientes tienen los alimentos, ¿no? Pero no sé, yo a mí me choca un poquito esas cifras así, pues de 14%. Yo me iría al 99%. Esta mañana, mira, Miguel, vamos a ponerlo, hemos hecho 11, han puesto 11 comentarios. Hemos puesto un post con esa pregunta, es lo que hemos lanzado. Y ha habido 11 personas, de forma subjetiva, porque somos profesionales del sector agroalimentario, ¿no? O todos o casi todos, ¿no? Entonces, todos que quieren la lista completa. Yo he querido incluirme en el 14, he dicho que no, por lo menos para cumplir con esa proporción. Pero daos cuenta que al final la tendencia es prácticamente el 100%, ¿no? En esta lista de ingredientes. Que luego hablaremos un poco de este diseño de la encuesta al final. Voy a leer, si quieres, Miguel, porque hay algunas cuestiones que están planteando.
Rodrigo, yo pienso que a los consumidores no se les explica de una forma más clara la información de la etiqueta. Yo te pregunto, Rodrigo, ¿quién se la explica al consumidor? ¿Quién no la explica al consumidor? Fernando, por eso ese 5,7 de media, ese 4,3 es un elevado dato de desconocimiento, ¿no? Como bien estábamos diciendo. Manuel, felicísimo. ¿Las empresas deberían hacer énfasis en la educación nutricional en las familias? ¿Tú crees, Manuel, las empresas, que yo estoy a favor de las empresas, hacen lo mejor posible y lo que hacen es vender? Es decir, que eso es la función que tiene vender lo mejor posible y no engañar, ¿eh? Es decir, que yo no digo que engañen, pero que en este caso pueden formar y hay una labor formativa, pero a lo mejor no solo las empresas. Yo quiero añadir a lo mejor ahí que no solo las empresas. Tú has hecho muy bien desde la infancia. Yo, por ejemplo, como padre, ¿qué prefiero? ¿Que formen las empresas a mis hijos o que les formen en el colegio? ¿No? En muchos aspectos, no solamente en la alimentación y en nutrición, ¿no? Yo creo que hay diferentes roles, diferentes papeles para esa formación de todos, ¿no? Celia, Bueno, ¿querías decir, Miguel? Disculpa. no, siguiendo lo que decía Manuel, ¿no? Actualmente ha cambiado un poco, a lo mejor, ese paradigma y ahora le damos más importancia a la alimentación y la nutrición que hace años. Entonces, a lo mejor, ahora que nos estamos preocupando, nos estamos dando cuenta de que no hay formación en un aspecto que al final afecta sobre nuestra salud. Y por eso todo este debate, ¿no? Entonces, no creo que sean las empresas, pero sí creo que tendría que haber una formación, como comentaba antes a lo que preguntaba Fernando. Y aquí nos dice Celia, por último, que yo pienso que no sé qué se con no, que debe estar legislado para asegurar que se informe de la manera más clara posible y evite posible información engañosa. Está legislado, pero además hay un punto en la legislación o en el reglamento que es que no induzca error, creo que es eso exactamente, que no induzca error al consumidor, ¿no? Pero ¿quién interpreta eso? Sí, el inspector, tal, pero a veces hay cosas que están un poco en el límite, ¿no? Es decir, el no inducir error al consumidor, que está legislado, ¿no? Lo que tiene que aparecer, con qué hay que tener cuidado, qué no puede aparecer, no sin legislación. Yo creo que sí que hay bastante, ¿no? En este sentido. La cuestión es que si lo entendemos al final lo que hay o no dentro de esta legislación. Vamos a la siguiente. El etiquetado nutricional es la información sobre calorías y nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas, etcétera. ¿Esta información es importante o útil para usted? Y Adelante. parece ser que sí, que es importantísima casi para el 90% de los encuestados. Pero bueno, volvemos a tener algunas dudas. Además, a continuación nos facilitan también una tabla, ¿no? Entonces, pues la verdad, es de nuevo otra pregunta. Ahí está. Exactamente. Otra pregunta que también nos llama la atención. No, que dice, que valoren, hemos pasado ya, hay el 87% que has planteado, que son 1.314 personas, pues a esas personas que les parece muy importante esta información, ¿qué elementos de este etiquetado nutricional se fijan más, ¿no? Y este es el resultado. Entonces, ahora ya no tenemos 1.500, tenemos 1.314 encuestados y les llama muchísimo la atención las grasas, los azúcares y las calorías sobre el resto de la información. A mí esta pregunta y en concordancia con la anterior, a mí me llama la atención porque la tabla nutricional puede ser un aspecto al que le saco menos partido que, por ejemplo, la lista de ingredientes, ¿no? Pero además, lo comentábamos tú y yo antes, el tema de los azúcares y los hidratos de carbono. Fijaros, fijaros los dos datos. Un 78,2 azúcares y un 24,3 hidratos de carbono. Pues aquí nos hablan de nuevo de entender, ¿no? Algo así. ¿Sabemos lo que es cada cosa o no sabemos lo que es la cosa a la hora de contestar?
a eso es lo que vamos, ¿no? Me llama mucho la atención que se entienden los azúcares y no se entienden los hidratos de carbono. Bueno, después vemos que apartados como las proteínas y las fibras, pues parecen menos interesantes que las calorías. Tampoco sabemos si esta, por ejemplo, no viene claro, en otras sí que viene, que si es una respuesta sí, no, si es ítems para unas opciones múltiples, pero en este caso no sé si es libre, no tiene pinta porque parece, o es de elegir, pero aparece lo de otros. Entonces no sabemos, ¿no? En este caso, si han dado a elegir, pues estos ítems, estos valores, ¿no? Vamos, si quieres, a la siguiente, Miguel. La 10. ¿Deja de comprar algunos productos por tener algún ingrediente? Y el 73,6% dice que no lo hace. Yo te digo una cosa, me llama muchísimo la atención que haya tanto interés por una lista de ingredientes completa y que luego haya tan poco rechazo cuando quieres esa información. Yo esperaba algo más, sinceramente, y me ha sorprendido. Además, como tenemos tantos ítems durante la encuesta, pues se me vienen algunas dudas, ¿no? Como si dentro de ingredientes están aditivos, porque antes estaban separados, etcétera. Así que no sé cómo la enfocas tú. Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí nos vamos con el interés que hablábamos de muy o bastante importante, nos vamos a un 95%, que es la lista de ingredientes, lo que decíamos, yo te doy todo y realmente lo quiero, pero es que luego no lo voy a utilizar para nada, ¿no? Es decir, que al final esto es una cosa que es como un experimento que hicieron en un supermercado que regalaban comida para perros. Entonces, preguntaban al final a la gente si tenía perros o no tenía perros. Y había mucha gente que no tenía perro. Pero como lo regalaban, dice, yo lo cojo, aunque no me sirva para nada. Entonces, en este caso, la lista de ingredientes, yo la quiero entera, pero yo no la leo, yo no la utilizo. Porque aquí, si tú tienes un ingrediente determinado, que a mí, por ejemplo, me preocupa, si tiene un alérgeno, yo soy alérgico, pues lógicamente yo voy a dejar de comprar ese producto porque a mí me va a perjudicar. Está bien etiquetado y me va a perjudicar. Entonces, yo no sé hasta qué punto o una cosa no es fiable o la otra no es fiable porque no es muy coherente. Y más aún, lo que hablabas tú también, temas de aditivos, has compartido tú estos días un hilo, ¿no? Un hilo de Miguel Ángel Urueña por el tema de los libros de texto, ¿no? Donde expresamente aparece en un libro que los alimentos con 3 aditivos, no sé si viene con perjudiciales, ¿cómo viene? Viene que o son dañinos. Que hay que evitarlos, también que evites en concreto el glutamato monosódico. Es decir, había ahí bastantes cosas en el hilo que compartía Miguel Ángel Urueña. Os lo dejo ahora en los comentarios, además, si queréis verlo, y era muy llamativo. Y fíjate, con lo que nos están diciendo en el directo sobre entender el etiquetado, que si el consumidor hay que formarlo, pues esta es a lo mejor una pregunta que lo refleja. Yo quiero toda esa información, pero si realmente no sé entenderla y no sé leer un etiquetado, no me sirve para tomar elecciones ya no solo saludables, sino recetar productos. No sé Entonces, tomar decisiones porque no sé. exactamente, por mucha información que te dé, si no sabes entenderla, no sabes tomar decisiones. Fíjate que rechazar un producto o no lo haces la primera vez. La primera vez que lo coges, lees la etiqueta, te informas y decides si lo compras o no. La segunda vez que vayas a comprar, ya tienes la decisión tomada. Una etiqueta no se lee en cada compra con detalle, se lee la primera vez. Y no sirve, según esta encuesta, para rechazar alimentos. Bueno, pues vamos a la 11. A ver, nos quedan 2. ¿Se fijan en el origen de los alimentos? Vamos a ver si esto también nos sirve para decidir o no decidir. ¿Qué nos dice la encuesta? Pues la encuesta nos dice que casi todos los que lo leen, ¿no? Porque lo leían un 70%, pues se fijan en el origen de los alimentos también. Tenemos una cantidad bastante alta, ¿no? Pero aquí no sabemos, lo hablábamos también antes, que es
¿para qué quiere saber la gente el origen de los alimentos? Cuando en la anterior, ¿no? Nos daba, en la 4, hablaba de los ítems y había un 7,7, es decir, que la gente estaba muy preocupada, ¿no? Con el tema del origen. Es decir, más o menos, es decir, tenemos aquí un 71,3% y ahí valorado un 7,7%, puede ser más o menos coherente, ¿no? Es decir, me están diciendo más o menos la misma información, ¿no? Es decir, que a lo mejor es un poco para comprobar. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a la última pregunta ya, a la 12? ¿En qué alimentos, bueno, disculpad, eso es, ¿en qué alimentos se fija en que el origen sea español? Nos interesa que los pescados, las frutas y verduras y ya un poco por debajo las carnes sean de origen español. Fíjate la diferencia que hay ya con los embutidos. Y de ahí para abajo, bueno. Pero aquí te fijas en determinadas cosas, en otras no, es decir, tampoco se puede generalizar, ¿no? Con lo que hacemos, porque luego realmente el origen, que es donde quería llegar antes, realmente el origen luego nos sirve para decidir que no compremos ese origen. Mi pregunta al final también es llegar, vale, me fijo en el origen de los alimentos. Entonces, me fijo en determinados, en pescados, en frutas y verduras, en carnes, me fijo. Pero, ¿qué hago luego con esos datos que yo observo? Esto es de Sudáfrica, esto es de Nueva Zelanda. ¿Para qué me sirve? ¿Para aprender de dónde vienen los alimentos? ¿O para qué? ¿O para tomar una decisión de comprar productos cercanos, productos de temporada? Ya el melón lo tenemos todo el año casi, ¿no? Y da igual que sea de España o no da igual, ¿no? Es decir, que aquí es interesante también un poco, aquí nos ha faltado, ¿para qué un poco todo esto? Una pregunta más quizás, Miguel, para decir, oye, vale, me fijo en todo esto y ¿ahora qué? Es decir, ¿sirve, igual que lo de ingredientes, sirve para no comprar un alimento, el origen? ¿No? Yo aquí me ha faltado esa pregunta, ¿no? Para acabar. A mí también me falta, es decir, nos fijamos, ¿vale? Pero yo me fijo y después de fijarme, ¿qué estoy haciendo? Pues no lo sé, me he fijado y lo he echado a la cesta, me he fijado y lo he rechazado. Es que me interesa que haya ciertos productos que sean de proximidad, como frutas, y con otros tipos de productos, pues me da igual que no lo sean. Y sobre todo que algunos productos que teníamos en la diapositiva, pues me llaman mucho la atención. ¿Por qué se seleccionan algunos y otros a lo mejor no aparecen en la lista? Date cuenta que tenemos conservas, vinos, lácteos, quesos, yogures y no sé, pues ahora viendo por encima, ya que he leído vinos, pues aceites de oliva, ¿nos interesan que compremos aceites de oliva españoles o nos da igual que vengan de otro lugar? Por poner. Sí. Mira, es un detalle. Sí que en otros es donde se introducen el agua, las bebidas alcohólicas, pero mira, es un detalle importante. Mira, no habíamos visto, ¿no? El tema de grasas no aparece, ¿no? Son detalles importantes, ¿no? Un poco a la hora de diseñar, ¿no? La encuesta con los objetivos, que ahora lo hablaremos ya para terminar. Que nos estamos yendo, llevamos casi un poquito más de 40 minutos de directo. Pues si queréis, mientras vamos un poco sacando conclusiones, os animamos, porque ya las preguntas ya no hay más, eran 12, entonces os animamos a dejar alguna pregunta, si nosotros podemos resolver algo con lo que hemos analizado el informe, opiniones, reflexiones. Sí que veo por ahí que hay comentarios sobre el tema de educación nutricional, sobre el tema de formación, que yo creo que es una cosa que estamos viendo, que tenemos que ser consumidores más formados, ¿no? Que reivindicamos que nos enseñen, pero tenemos que formarnos más, ¿no? Y quizás desde pequeños. Hay dos detalles, Miguel, que yo he visto a la hora de la clasificación, ¿no? De los datos que han cogido, aparte de las respuestas, que son que no hay menores de 25 años en las encuestas, todos son mayores de 25 años, ¿vale? Y yo creo que los menores de 25 años habrá muchos que compren. Yo estoy pensando en gente en la universidad, cocinan ellos, y son un colectivo que incluso está formando, ¿no? Tú entras en la universidad con 19, 20, menos incluso, te vas a un piso de estudiantes y te tienes que hacer tu compra muchas veces, ¿no? Aunque sean pequeñas cositas, pero tienes que hacer la compra. Entonces, pues también podría ser un sector al que entrevistar. Y luego otro, está clasificado también las tablas por sexo, por edad, por tamaño de la población, también lo han separado.
Yo considero también, podría ser interesante, pues la unidad familiar, cómo está formada, ¿no? No es lo mismo una persona sola, una pareja con hijos. Es decir, que a lo mejor puede ser interesante a la hora de esa toma de decisiones, ¿no? Que a la hora de ver esas etiquetas, porque yo como padre, yo miro mucho más determinadas etiquetas cuando mis hijos eran bebés, mucho más, ¿no? Y ya a lo mejor cuando son mayores bajas mucho más la guardia, ¿no? Pero sí que sería interesante un poco también separar eso, ya que es un dato más que tampoco yo creo que sería muy, muy complejo. Y bueno, y quiero decir también una cosa que yo propongo para ese tipo de informes, es el primero que he visto del ministerio o del instituto que lo ha hecho, y es, como diría una amiga mía, cuando hago presentaciones, dice, Andrés, le podías dar un poquito más de cariño a esa presentación, ¿no? Si hablamos que las etiquetas son poco digeribles, el informe es poco digerible, poco visual. Es decir, luego, después del directo, voy a compartir una pequeña infografía que he hecho un rato esta tarde. Quería compartir con vosotros un poco de las conclusiones del informe, no de nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones son nuestras y allá con ellas, si quieren tomar nota, ¿no? Desde el ministerio, desde el instituto y para mejorar, que es ese objeto, ¿eh? Es decir, aquí no dudamos que hay un gran trabajo detrás de este informe, para nada, y nosotros hemos querido dedicar nuestro tiempo de una manera altruista para poder comentarlo con todos vosotros, ¿vale? Y poder aportar nuestro granito de arena en mejorar esto y en obtener una información que pueda ser valiosa, ¿no? Para mejorar al ministerio, a nosotros como sociedad y a todos, ¿no? Y entonces, por eso ese cariño, ¿no? Que lo hagamos un poquito más visual, igual que pedimos en las etiquetas, también estas cosas, yo creo que costaría poco hacerlo un poquito más entendible, una hojita, es decir, un poquito para estas conclusiones, que lo vais a ver qué fácil es decir, yo os voy a luego os lo compartiré y no es difícil. Bueno, Miguel, ¿alguna cosa que comentar? Yo creo que no. Tenemos algunos comentarios, ¿no? Darle a ver qué nos dicen y antes de despedirnos ya. Así que sí que hay varios comentarios. ¿Los tienes tú ahí? Los tengo. Por ejemplo, Celia, a raíz de lo que preguntaba Manuel, dice, creo que la educación nutricional debe ser también competencia del Estado y debería impartirse en el colegio. Es algo que comentábamos antes. David Jiménez nos dice que está de acuerdo con Celia y que la Administración debería favorecer más una formación en los componentes nutricionales. Manuel continúa este debate. En efecto, la educación nutricional debería darse en los colegios para formar al público infantil, como decía Celia. David, creo que en esta pregunta influyen bastante las características organolépticas. Si al final un producto gusta, o sea, no sé ahora mismo con cuál iba, ¿no? Pero aquí está el hilo de Miguel Ángel, así que más o menos nos ubicaremos, ¿no? Por esa parte de que hablábamos antes sobre educación y aditivos. Le dice también Manuel Felicísimo. En cuanto a la 10ª pregunta, creo que, como estaba recalcando sin parar antes, la clave está en la educación nutricional. Fernando del Pino. Aún así, creo que el Ministerio se ocupa y se preocupa cada vez más en obtener información para ver el futuro del trabajo. Pues sí, y es interesante, ¿no? Que busquen este tipo de información para saber cómo reaccionan los consumidores ante la industria alimentaria. Esto era, como decías tú al principio, Andrés, era el clima de confianza, ¿no? Y si mal no recuerdo, no solo se echaban una sobre consumidor y etiquetado, pero hay otros tipos de barómetros. De toda la cadena de distribución. Es decir, está enfocado en el consumidores, pero se entrevista a toda la cadena de distribución, supongo de otros ítems. Yo no he revisado otros informes, el primero que he visto. Hay más informes en la página del Ministerio donde se encuentra este informe. Hay más informes. ¿No? De momento no vamos a analizar más. Ya iremos viendo que estos directos llevan bastante trabajo. Igual que el informe llevará todo su trabajo, no lo dudo. Estos directos también nosotros nos ha llevado nuestro trabajo, ¿no? Para poder un poco trasladaros este análisis que hemos hecho, de un poquito visual. Entonces, disculpad, no es fácil. Bueno, pues yo tres cosas para acabar, que es para el tema del informe, para futuros informes,
una planificación. Yo sí que animaría a una planificación en base a unos objetivos, ¿no? Que se busque con ese informe, que es lo que hemos visto un poco a lo mejor que nos ha faltado, que a lo mejor está dentro de un gran informe y está en ese gran informe, ¿no? Luego más claridad un poco a la hora de las preguntas y luego no condicionar esas preguntas a la respuesta, que al final o no son sinceras o ya nos dan una respuesta que ya sabemos, ¿no? Si tenemos 12 preguntas y queremos tener valor, pues aprovechémoslas bien y no hagamos perder tiempo ni a que hace el informe ni a que le hacemos la pregunta. Pues sí. Y con esto casi que vamos despidiendo. Yo quiero decir una cosa. Ya del directo, Miguel, te comentaba además cuando empezábamos. Y además, todos los que estáis ahí también os lo digo en primicia, porque todavía no lo he dicho y lo voy a decir en el directo. El día 5 de febrero tenemos directo. Dices, miércoles. Pues sí, esa semana vamos a tener tres directos. Ya os he dicho que iba a ser complicado porque con 2 directos se nos iba a quedar corto, ¿no? Vamos a entrevistar a bastante gente y en concreto el 5 de febrero voy a entrevistar a Leo Piccioli. Es decir, os voy a compartir cosas, los que no le conozcáis le vais a conocer. Es una persona inspiradora, lo vais, yo creo que merece la pena ver y oír alguna cosa. Y os voy a lanzar, además, ¿qué os apetece que le pregunte? Yo esa entrevista estoy trabajándolo ahora mismo, que vamos a hacer. Entonces, yo lo lanzo. ¿Qué os apetece? Dejadme en los comentarios, mandadme un mensaje personal, lo que queráis. Lo pondré en los posts también. Va a ser una entrevista como siempre, ¿no? 4, 5, 6 preguntas que haremos, porque quiero realmente también, como todas las entrevistas, es decir, que saquemos provecho, ¿no? Y en este caso, Leo Piccioli, que es de Argentina, y nos va a trasladar su experiencia y seguramente nos va a inspirar, ¿no? Y a motivar un poco en nuestro día a día. Entonces, era daros un poco, los que estáis ahí, los 14 que estáis ahí del otro lado, que lo sepáis un poco en primicia, lo iré compartiendo en los próximos días, ¿no? Junto a otros directos, porque ya sabéis que la semana que viene estaré en jornadas y cursos el martes, tenemos directo, y el jueves, ya os adelanté, que tenemos a Miquel Nadal hablando de productividad, que os animo también, es un directo un poco distinto, ¿no? De lo que estamos a lo mejor habituados a temas técnicos, como el de hoy, con algún dato, hemos intentado que no sean solo datos, pero yo creo que merece la pena que lo veáis o en directo o en diferido, ¿no? Que ya sabéis que los tenéis ahí disponibles los directos. Sin nada, ya nada más, Miguel, muchas gracias por haber venido a otro directo más y te esperamos también en un futuro directo. Te animamos, yo te animo que sigas con tu proyecto de Oso Carbenio, que ya cada vez son más los que te siguen y cada vez son más los artículos que llevas. Sí, muchísimas gracias a ti, Andrés, por permitirme volver otra vez en este directo en el que, bueno, hemos dado un buen visionado a este barómetro. Espero que os haya resultado interesante, ameno. Me ha encantado ver vuestra participación en comentarios y cuando quieras, encantado de volver, Andrés. Pues nada más, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, habéis aguantado hasta el final, gracias a los que habéis estado, gracias a los que os oís en diferido y os esperamos en un próximo directo. Adiós.